Europa observa preocupada la deriva política en Italia, tras la caída del primer ministro Mario Draghi. Para analizar este tema es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio. Y al parecer en un año y medio, mientras ocupó su cargo, parecía que todo iba bien para Draghi. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó esta caída? Bueno, la respuesta sería, Rosario, que un grupo de gente con pocos escrúpulos y muchas ambiciones decidió actuar irresponsablemente y poner sus metas políticas por encima de la importancia que tiene la estabilidad en un momento tan delicado como este que está atravesando Europa, Italia en particular y también el mundo entero, porque la guerra en Ucrania está afectando al mundo entero, particularmente a Europa. Como vos decías, Rosario, desde que Mario Draghi llegó al poder por pedido de Matteo Renzi, logrando convencer a sus socios del movimiento 5 estrellas de sacar del cargo de primer ministro a quien es un hombre visiblemente mediocre, bastante inútil, Giuseppe Conte, para poner a un hombre del prestigio de Mario Draghi, un hombre que construyó ese prestigio dirigiendo durante una década cargada de turbulencias financieras, el Banco Central Europeo. Y con ese prestigio estaba gobernando Italia y lo estaba haciendo a la altura de las expectativas que él despierta en la sociedad. Encabezaba un gobierno técnico, como se lo dice, pero apoyado en un grupo de partidos que iban desde la derecha hasta la izquierda. Muy bien, Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia, un partido de ultraderecha, un partido que desciende del movimiento social italiano, el partido que crearon los mussolinistas en 1946, ese partido era el único que estaba en la oposición al gobierno de Mario Draghi, pero logró convencer, encuestas en la mano, a Silvio Berlusconi y a Matteo Salvini. Matteo Salvini y su partido, la Liga, representan la derecha dura, Silvio Berlusconi representa la centro derecha, y juntos lograron la caída de Mario Draghi. El primero en ponerle una zancadilla que lo hizo trastabillar a Draghi fue Giuseppe Conte, resentido porque lo habían sacado del cargo para dárselo a ese prestigioso economista, aprovechó la primera oportunidad, que fue un voto de censura, para estirar la pierna y hacerlo trastabillar. Y luego Giorgia Meloni, con encuestas que señalan que en una próxima elección la derecha estaría en condiciones de formar gobierno sin necesidad ni del centro, ni mucho menos de la centroizquierda, entonces convenció a Matteo Salvini y a Berlusconi de perpetrar esto que realmente es un estropicio político. Terminaron haciendo caer a Mario Draghi. Italia pierde un primer ministro con prestigio, con una gran capacidad, con un indudable profesionalismo y también una gran seriedad, y lo pierde en el momento en que más necesita a un gobernante de esas características. Claudio, Miguel por acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, recuerdo que muchas veces cuando se perfilaba Draghi a primer ministro, tú hablabas del papel que incluso podría llegar con la salida de Angela Merkel en Alemania, ¿no? Estoy hablando de gobernantes ya de peso europeo. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden venir no solo para Italia con esa elección anticipada, sino para la propia Europa? Bueno, para Europa vos señalabas un punto clave, ¿no? Cuando Alemania dejó de tener en la Cancillería a Angela Merkel, Europa perdía a un estadista de gran peso, de gran prestigio, de gran credibilidad. Por eso fue importante que hace un año y medio llegara al cargo de primer ministro en Italia, después de un hombre tan gris, de tanta medianía como Giuseppe Conte,
un economista del prestigio y la capacidad técnica de Mario Draghi, ¿no? Que a él lo tumbaran por una cuestión de oportunismo político, o sea, porque Giorgia Meloni vio en las encuestas que su partido, Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia, obtendría un 22 o un 23%, y sumado al 14 o 15% que sacaría el partido de derecha dura, la Liga, que lidera Matteo Salvini, más los votos que pueda aportar Forza Italia, el partido de Berlusconi, le daría a la derecha la posibilidad de hacer un gobierno en soledad, o sea, una coalición puramente de derecha, una coalición monocolor. Esto tentó a Berlusconi y a Salvini para que le tendieran la zancadilla e hicieran caer a Mario Draghi. Por lo tanto, lo que se espera es que, si hicieron bien los cálculos Giorgia Meloni, Salvini y Berlusconi, entonces el 25 de septiembre, cuando se va a realizar la elección anticipada, los ganadores van a ser los partidos de la derecha dura, y entre ellos quien estaría en condiciones de asumir como primer ministro sería nada menos que Giorgia Meloni. De este modo se produciría un hecho histórico. Por primera vez en la historia, Italia tendría una gobernante mujer, lo que sería una extraordinaria noticia si no fuera que esa mujer es una mussoliniana, o sea, una partidaria, una admiradora y defensora ferviente del duce Benito Mussolini, o sea, la extrema derecha. El partido Fratelli d'Italia es un descendiente del movimiento social italiano que crearon los discípulos del duce en 1946 y que sobre finales del siglo XX recicló Alessandra Mussolini, que era la nieta de aquel dictador italiano que fue tan nefasto para Europa entera, ¿no? Bueno, por primera vez gobernaría una mujer, pero también por primera vez una neofascista, ¿no? Hay que pensar que la figura del neofascismo, en Italia lo llaman postfascismo, pero es lo mismo, que más alto había llegado en la política fue Gianfranco Fini, que provenía del movimiento social italiano, pero después había roto con Alessandra Mussolini y había creado una fuerza un poco más al centro, a la centro derecha, se había hecho más liberal. Gianfranco Fini llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Relaciones Exteriores. Eso es lo más alto que pudo llegar alguien proveniente de las canteras mussolinianas. Ahora podría llegar una mujer, y no solo una mujer fascista, sino que además ella, con sus dos camaradas, Salvini y Berlusconi, son admiradores y hasta allegados personales a Vladimir Putin. Por lo tanto, Roma se alejaría de Bruselas para acercarse a Moscú. Empezaría a darle la espalda a la Europa atlantista para volverse una Italia más prorrusa. Nada menos que todo eso podría pasar si calcularon bien Giorgia Meloni, Salvini y Berlusconi. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos este análisis, te despedimos y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Rosario y Miguel. Que pases bien.